al 4 vemos a un Moisés que no estaba ya como un príncipe, que no estaba en un palacio, que solamente era un pastor de ovejas en el desierto. Y si nosotros lo vemos humanamente, prácticamente sería imposible que Dios actuara sobre él. Prácticamente nosotros veríamos que él ya no está en su etapa dorada, él ya no está en su máximo esplendor. Pero precisamente fue allí cuando Dios lo escogió para que cumpliera el propósito. Y muchas personas creen que Dios solamente usa a los que tienen talento, a los que son los más preparados, pero Dios llama a los que, alabado sea el Señor, Dios llama a los que tienen disponibilidad y a los que están dispuestos a obedecer. Podemos ver varios ejemplos. Uno de los ejemplos es Moisés. Uno de los ejemplos es un pastor de ovejas llamado David. Lo podemos leer en Primera de Samuel, versículo 17:34. Dice así, no voy a alabar el nombre del Señor. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y así se levantaba contra mí. Yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. También vemos cómo Dios llamó a pescadores como Pedro, Jacobo y Juan. Lo podemos leer en Lucas capítulo 5, versículo 8 al 11. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, porque ahora serás pescador de hombres. También Dios llamó a un cobrador de impuestos como Mateo. Lo podemos ver en Mateo 9, versículo 9. A su letra dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y él le dijo: sígueme, y él se levantó y le siguió. Y también vemos en Hechos, en todo el capítulo 9, cómo un perseguidor de la iglesia fue transformado por Dios cuando él fue llamado. Y es que Dios no busca impresionarte con nuestras capacidades. Lo que Dios busca son corazones que estén disponibles, que estén dispuestos ante Él. El llamado de Dios siempre va a confrontar nuestras inseguridades. Por lo que vemos en las 5 excusas que dijo Moisés a Dios, Moisés no le dijo es que no quiero. Nunca le dijo que no quiero. Solamente estuvo exponiendo sus inseguridades. Y es muy interesante ver cómo, si retrocedemos en Génesis capítulo 4, perdón, Génesis no, Éxodo capítulo 4, versículo, alabado sea el Señor, versículo 10, dice que él no sabe hablar, él era tatareto. Pero si nos vamos a lo que es Hechos, capítulo 7, versículo 22, dice lo siguiente: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Por lo que vemos, Moisés era un ilustre, era una persona que era preparada, pero sus capacidades, por ser tatareto, no podía expresarse bien. Pero aún así, Dios no descartó lo que él tenía, él no descartó el propósito que tenía de él. Es verdad que Dios se enojó con Moisés, si lo vemos en Éxodo capítulo 4, versículo 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y a verte y se alegrará en su corazón. Podemos ver que Dios se enoja con Moisés, pero él no se enoja por el miedo que tiene Moisés, porque es natural tener miedo, sino que él se enoja porque él estaba rechazando el llamado que él había tenido. Alabado sea el Señor. Y es muy interesante ver cómo Dios no deja solo a Moisés. Lo vemos en Éxodo capítulo 3,
versículo 12. Y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal. Es muy importante porque cuando una persona es llamada, pase lo que pase, Dios estará con él, porque así se lo prometió a Moisés y así se lo promete a todos los que son llamados. Y lo que podemos evidenciar es que Dios no busca a las personas que son preparadas porque Él las va a transformar en el camino. Moisés no sabía depender de Dios, no sabía liderar un pueblo, no sabía muchas cosas, pero cuando él fue llamado y comenzó el camino de la obediencia, Dios, mediante ese proceso, lo fue moldeando y lo fue transformando y le enseñó muchísimas cosas. Una de las cosas que le pudo haber enseñado es depender 100% de Dios. Ya durante el proceso, Dios le dio la sabiduría para liderar un pueblo, para perseverar e interceder. Y todo pasó durante ese camino. Alabado sea el Señor. Muchos esperan estar completamente preparados para servir al Señor, pero el Señor solamente busca que en los corazones haya la disponibilidad de obedecer y de servir. Porque cuando Dios llama a alguien, ya sea al ministerio, a servir en la alabanza, en muchísimos ministerios que hayan, si Dios lo llama es porque necesita impactar la vida personal de la persona, pero también la vida de muchas familias, de muchas generaciones y de muchas personas de a nuestro alrededor. Y es que Dios no busca personas perfectas, Dios lo que busca son personas que sean disponibles. Y cuando Él entra al corazón dispuesto, su gracia hace lo que la capacidad humana nunca podría hacer. Esta es mi pequeña enseñanza. Vamos a estar puestos en pie para orar.